tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El entendimiento que se nos ha dado. Veamos la palabra de Dios en Salmos capítulo 14. Veamos Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Una de las personas más necias del mundo es la que dice, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuáles son sus características? Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Este entendimiento es una parte importante. Si había algún entendido que buscara a Dios. Según estas palabras, ¿cuál es la característica de los que buscan a Dios? Tienen entendimiento. Veamos el versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. En Salmos capítulo 14, dice que los que carecen de entendimiento no buscan a Dios. Entonces, ¿no es el entendimiento una característica importante que el pueblo de Dios debe atesorar? Los que carecen de entendimiento caerán en el absurdo y equivocado pensamiento de que no hay Dios. Así, se corromperán, no harán el bien, sino obras abominables. Por el contrario, los que tienen entendimiento nunca acabarán así. Veamos las mismas palabras en Salmos capítulo 53, versículo 1. Veamos el capítulo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Este es el estado actual de la tierra. Pero los que tienen entendimiento están destinados a buscar a Dios. Los que tienen el entendimiento buscan a Dios Jehová en la época del Padre, a Jesucristo en la época del Hijo, y al Espíritu y la Esposa en la época del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que ellos son el verdadero pueblo de Dios. Entonces, para aquellos que carecen de tal entendimiento, está escrito que Dios no les concederá su gracia en absoluto. Veamos Isaías capítulo 27, versículo 11. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de... ¿No es pueblo de qué? De entendimiento. Por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Dios no se compadecerá del pueblo que no tiene entendimiento. Dios nos ha dado este mensaje severo. Vayamos al capítulo 5 de Jeremías. Jeremías capítulo 5, versículo 20. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, es decir, sin entendimiento, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí? Que puse arena por término al mar,
por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Sus pecados han apartado de ellos el bien. ¿Por qué? ¿Qué les falta? Según el versículo 21, Dios nos enseña que los que no tienen entendimiento afrontarán este tipo de resultado. Entonces, ¿a quiénes identifica Dios como los que tienen entendimiento? Vayamos al libro de Salmos, capítulo 111. Veamos Salmos, capítulo 111, versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen. ¿Quiénes tienen buen entendimiento? Todos los que practican sus mandamientos. Por lo tanto, podemos decir que todas las iglesias que no guardan los mandamientos de Dios, sino que observan mandamientos de hombres, carecen de este entendimiento que Dios ha reiterado. ¿Qué tienen los que practican los mandamientos de Dios? Dios nos da a conocer, a través de las enseñanzas de la Biblia, que tales personas tienen entendimiento. Veamos el versículo 10 de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En esta época, las personas que carecen de entendimiento dicen: creo en Dios, pero desprecian todas las enseñanzas de la Biblia, aunque les prediquemos sobre la Madre Jerusalén celestial y los mandamientos de Dios, la Pascua y el día de reposo. Si desprecian los mandamientos de Dios, ¿a quién están despreciando? Están despreciando a Dios, que proclamó sus mandamientos. Digamos que un rey estableció una ley y la proclamó a todos los ciudadanos en aras de una vida en paz. Sin embargo, si alguno de los ciudadanos se ríe de la ley y la viola, ¿qué significa su acción contra el rey, quien la estableció y promulgó? Según Daniel capítulo 9, es como un acto de rebelión. Por eso está escrito aquí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quiénes son los que temen y reverencian a Dios? Son los que practican los mandamientos de Dios. ¿Qué tienen todos los que guardan sus mandamientos? Buen entendimiento tienen. Hoy averigüemos quiénes tienen este buen entendimiento. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Si leemos desde el versículo 7, el dragón mencionado aquí es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan. ¿Qué guardan? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué tienen los que guardan los mandamientos de Dios? En todas las épocas, ellos tienen el entendimiento dado por Dios. Debemos tener este entendimiento. En otras palabras, este entendimiento es descrito como sabiduría. Dios concede la buena sabiduría, es decir, el buen entendimiento.
Definitivamente, concede a quienes reconocen la existencia de Dios y mantienen la fe firme en Él. ¿Qué guarda fielmente el resto de la descendencia de la mujer en Apocalipsis capítulo 12? Se les describe como los que guardan los mandamientos de Dios. Ellos son los únicos en esta tierra que pertenecen al lado del bien, que harán la gran batalla contra Satanás. Podemos considerarlos como los que moran en la justicia. El resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios, son los únicos que tienen el entendimiento. Como está escrito en Salmos capítulo 111, los que guardan los mandamientos de Dios son los que tienen buen entendimiento. Por eso, el Padre, tanto en su primera como en su segunda venida, vino a la tierra para darnos este entendimiento. Confirmemos esto en 1 de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos... ¿De quién somos? De Dios. ¿Y el mundo entero está bajo... ¿Bajo quién está el mundo entero? Bajo el maligno. En otras palabras, el mundo entero es del maligno. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ¿qué nos ha dado? El propósito de su primera venida y de su segunda venida es darnos el entendimiento. Él nos ha dado entendimiento. ¿A quién conocerán los que han recibido entendimiento? Conocerán al que es verdadero, es decir, Dios. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia nos enseña que Dios vino a esta tierra para darnos entendimiento, para que conozcamos al que es verdadero, es decir, al verdadero Dios. En la época del Padre, fue a Dios Padre Jehová. En la época del Hijo, fue a Dios Hijo Jesucristo. ¿Y qué pasa en la época del Espíritu Santo? Conoceremos al Espíritu y la Esposa, es decir, Dios Padre y Dios Madre. En definitiva, Dios se nos da a conocer a través de sus mandamientos. Por esta razón, ¿qué fue lo primero que Dios restauró cuando vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo? Restauró todas las leyes de la verdad del nuevo pacto. ¿Cuál fue la voluntad de Dios al dar a sus hijos la ley del nuevo pacto y permitirles guardarla? Fue para darles entendimiento a sus hijos. Solo entonces, ¿a quién conocerán? Conocerán a Dios. Hermanos, si no hubiéramos conocido el día de reposo o la Pascua o las fiestas, habríamos entendido las palabras escritas en Isaías capítulo 25, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, aunque leyéramos el versículo 100 o 1000 veces. Por supuesto que no. Destruirá a la muerte para siempre con el vino añejo. Aunque estuviera escrito miles de veces en la profecía, ¿lo habríamos entendido? Solo lo habríamos entendido como que Dios hará un banquete ordinario de vino, sin entender cuál es el vino en la Biblia, que destruye la muerte para siempre. Aunque se revele el mapé, la señal del inspector real secreto, es decir, la Pascua del Nuevo Pacto, no lo habríamos entendido, sino que solo habríamos pensado, ¿para qué es esto? ¿Por qué es necesario? Los que guardan la ley de Dios son los que tienen buen entendimiento. Por lo tanto, ¿qué haría Dios con las reglas, los decretos y las leyes perdidos? Él vendría a esta tierra para restaurarlos y recuperarlos. ¿Qué más hizo Él, además de restaurarlos? Él mismo nos los enseñó. Veamos el libro de Juan, capítulo 6, versículo 45.
En el capítulo 6, versículo 45, Jesús dijo, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados. ¿Por quién serán todos enseñados? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué enseñó Dios a la humanidad cuando vino? Veamos las profecías relacionadas con la época del Espíritu Santo, en la que estamos viviendo, para ver qué enseñó Dios. Miqueas capítulo 4. Veamos Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos, en otras palabras, en la última época, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Juan, capítulo 6, versículo 45, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Entre muchos escritos de los profetas, la profecía en el capítulo 4 de Miqueas dice, y nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas. Dios nos enseñará en sus caminos que debemos obedecer y poner en práctica. Además, ¿qué saldrá de Sión? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La ley de Moisés salió del monte Sinaí. Entonces, ¿qué ley saldrá de Sión? Es la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto, que se dice que saldrá de Sión en los últimos días. Y cuando Él nos enseñe sus caminos, los aprenderemos y andaremos por sus veredas. Dios nos dará a conocer una ley que debemos seguir. Entonces, ¿qué personas carecen de entendimiento? Son los que no están en la ley de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, en la época del Padre, eran los que no estaban en la ley del Antiguo Pacto. Después de la venida de Cristo, es correcto decir que los que no están en la ley del Nuevo Pacto son los que carecen de entendimiento. Por lo tanto, aquellos que por fuera están con vestido de ovejas, pero no guardan los mandamientos de Dios, no son diferentes de los que dicen no hay Dios. Jesús también dijo en Mateo capítulo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señaló claramente que su adoración era en vano. Si Dios no hubiera venido a esta tierra para restaurar la verdad del nuevo pacto que había sido destruido y abolido, ¿habríamos podido conocer a Dios correctamente? ¿Habríamos servido a otro Dios creyendo erróneamente que adorábamos al verdadero Dios? Los israelitas hicieron una serpiente de bronce y la pusieron sobre un asta. Durante más de 800 años creyeron, la serpiente de bronce tiene poder misterioso. Es un objeto muy sagrado que puede sanar a cualquiera que sea mordido por la serpiente venenosa. Con esta mentalidad se dedicaron a adorar el ídolo durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo debe crecer nuestra fe? Debe crecer basándose en la ley que Dios enseñó y acercarse cada vez más a Dios a través de la ley del nuevo pacto. ¿Podemos conocer a Dios sin la ley del nuevo pacto? Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido, ¿qué ha sido? En otra versión, dice que ha sido nuestra guía.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El papel de la ley del antiguo pacto fue hasta entonces. Está escrito que la ley fue hasta que Cristo vino a esta tierra. La conclusión del antiguo pacto fue Cristo. Cuando vemos en Juan capítulo 5, ¿de quién da testimonio la Biblia? Jesús dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, la regla del día de reposo y la regla de la Pascua, en el día 14 del primer mes, según el calendario sagrado, todo esto contenía una voluntad profética. La sangre del sacrificio de quién iba a ser revelada a través de estas reglas. ¿Acaso no fueron cumplidas estas reglas por Jesucristo? Por eso está escrito en Gálatas, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Si la ley del antiguo pacto guió a toda la humanidad a Jesucristo, ¿a quién lleva la ley del nuevo pacto? En última instancia, la conclusión de la ley es Dios. Por lo tanto, ¿qué simbolizan el pan y el vino de la Pascua? ¿Acaso no simbolizan la carne y la sangre de Dios? Dios nos ha enseñado de esta manera a través de la ley. Solo los que guardan los mandamientos son los que tienen entendimiento. Cuando Dios vino a esta tierra, nos dio entendimiento con ojos espirituales para reconocer correctamente al que es verdadero, Dios. Por lo tanto, según el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿a quién nos lleva la ley del nuevo pacto en la época del Espíritu Santo? Veamos el capítulo 22, versículo 17. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿qué debemos saber para reconocer al Espíritu y la esposa? Debemos conocer los mandamientos de Dios. Los mandamientos sirven como un puente que nos da a conocer a Dios correctamente. Así como la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley del nuevo pacto desempeña un papel de llevarnos a Dios, tal como lo hizo la ley del antiguo pacto. Si ustedes y yo no supiéramos acerca de la Pascua, ¿entenderíamos lo que está escrito en Isaías, capítulo 25, versículo 4? El que destruye la muerte para siempre con el vino añejo es nuestro Dios. ¿Entenderíamos esta escena? En absoluto. En la Pascua, Jesús dijo a sus discípulos, este pan es mi cuerpo, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tampoco lo entenderíamos. Además, nunca entenderíamos las palabras de Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. En el huerto del Edén, el árbol de la vida da vida eterna. Pero en el libro de Juan, Jesús nos enseña que el que come su carne y bebe su sangre, es decir, guarda la Pascua, tiene vida eterna. ¿Cómo entenderíamos su relación como sombra y realidad? Dado que hemos aprendido sobre la Pascua, ¿acaso no tiene sentido todo esto? También podemos entender que el lugar en el que estamos es Sion, donde se celebran las fiestas, ¿verdad? No obstante, la gente no guarda las fiestas ni los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podrían tener buen entendimiento? Nunca podrían tener los ojos espirituales para reconocer a Dios. Por lo tanto, ¿cuál será su resultado? Veamos el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 11. Isaías, capítulo 29, versículo 11. Y os será toda visión
es decir, toda la Biblia, ¿como qué? Palabras de libro sellado. Si un libro está sellado, ¿podemos entender su contenido? Esta es su situación. El cual, si vieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. No importa cuán inteligente sea una persona, no podrá entender el significado. Versículo 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. No puede entender, ya sea el que sabe leer o no, las palabras de la verdad escondidas en la Biblia. ¿No es cierto? Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿cómo está su corazón? Está lejos de mí, y su temor de mí no es más que, ¿qué es su temor? Es decir, su culto. Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora viene un punto importante. Aquellos que han sido enseñados por los mandamientos de Dios tienen buen entendimiento para reconocer correctamente a Dios. Veamos qué les ocurrirá a aquellos que se les ha enseñado los mandamientos de hombres en el versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. En otras palabras, es algo muy sorprendente. Porque, ¿qué pasará? Perecerá la sabiduría de sus sabios y, ¿qué más? Se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hoy en día, como su estado espiritual es así, aunque miren la misma Biblia, no pueden ver la Pascua, ni pueden ver a Cristo en su segunda venida, ni pueden ver a la Madre Celestial. Dios ha hecho que se desvanezca sabiduría, inteligencia y discernimiento. Es porque se les enseñan los mandamientos de hombres. ¡Qué afortunados somos! Dios mismo vino a esta tierra según la profecía de Miqueas, nos enseñará en sus caminos, y nos enseñó a la Madre Celestial, que había de venir después del Padre Celestial, a través de la verdad del nuevo pacto. Por esta razón, Padre nos dejó su palabra, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. Y también dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En esta época, muchas falsas enseñanzas abundan en la tierra. Aunque hay falsas enseñanzas y palabras engañosas que cautivan momentáneamente los corazones de las personas, ustedes y yo somos el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios, como está profetizado en la Biblia. Siendo el resto de la descendencia de la mujer, guardemos los mandamientos de Dios hasta el final, con el buen entendimiento que Dios nos ha concedido, y reconozcamos correctamente al Padre y a la Madre, para que estemos juntos para siempre en el reino de los cielos. Hoy en día recibimos muy a menudo esta pregunta: ¿por qué otras iglesias no pueden entender esto? Ellas también leen la Biblia. Está escrito en la Biblia desde la antigüedad, pero también, tal y como se indica aquí, ¿qué ocurrirá con la sabiduría y la inteligencia de los que guardan los mandamientos de hombres? Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. La Biblia nos enseña que los sabios, con el correcto entendimiento, son los que guardan los mandamientos de Dios y han recibido sabiduría. ¿Quiénes son estas personas? Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, son el resto de la descendencia de la mujer. Nuestro Dios nos ha concedido entendimiento para reconocer a aquel que es verdadero y restauró todas las reglas, decretos y leyes del nuevo pacto.
esperando que demos gracias, gloria y honor por la eternidad al Padre Celestial An-San-Hong y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén en este bendito día de reposo, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.